y aquí, ¿no? Entonces, estamos dentro de nuestra caja torácica y el corazón ocuparía un espacio tal que así, más o menos. ¿De acuerdo? Por aquí tendríamos la salida arterial, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si es que nosotros podemos imaginarnos y tener en nuestra cabeza que aquí adentro está el espacio en 3 dimensiones de nuestro corazón anatómico, tenemos que entender un poco lo que sucede con cada uno de los vectores de despolarización que vemos. Si recordamos un segundo el sistema exaxial de Bailey, para el plano frontal, que sería este, ¿no? Este claramente es el plano frontal, y este de aquí sería el plano horizontal. Pues si recordamos un poco, teníamos aquí 0 grados, ¿no? Derivación 1. Más o menos aquí teníamos 60 grados positivos, derivación 2, porque recordamos que el hemicampo inferior del plano frontal es positivo, ¿vale? Y el hemicampo superior del plano frontal es negativo. Y aquí, más o menos aquí, en más 120 grados, teníamos derivación 3. Bien, y decíamos que las derivaciones del triángulo de Einthoven iban de 60 en 60, 0, 60, 120, derivación 1, 2 y 3, más o menos aquí, 120 grados. Y luego las derivaciones unipolares, las derivaciones de las extremidades, estaban más o menos aquí, en menos 150 teníamos AVR, más o menos aquí, en menos 30 teníamos AVL, y más o menos aquí, justo en 90 grados positivo, teníamos AVF. ¿De acuerdo? Bien. Y recordamos un poco que aquí nosotros tendríamos nuestro esternón. ¿De acuerdo? Justo aquí tendríamos nuestro esternón. ¿No? Bien. Y decíamos que a la derecha, en la línea paraesternal derecha, tenemos V1. En la línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal, ambas, tenemos V2. ¿No? V3, decíamos siempre, lo aparcamos un momento y nos guiamos a V4, que era quinto espacio intercostal, izquierdo, evidentemente, y tenemos aquí V4 en la línea medio clavicular. Entonces tenemos que intentar mirar que aquí correspondería a la línea medio clavicular. Tendríamos aquí V4. Bien. Entre V2 y V4 colocamos V3. Y luego teníamos V5 en la línea medio axilar, también quinto espacio intercostal, perdón, en la línea axilar anterior, también quinto espacio intercostal, lateral izquierdo, V4, teníamos aquí V5. Y aquí, en la línea medio axilar, teníamos V6, que correspondía a 0 grados, que estamos justo en los 0 grados de nuestros ejes en el plano horizontal. Entonces, vamos a tratar de hacer un esfuerzo por entender cómo se vería cada vector en las distintas derivaciones. Vamos a ver si logramos hacer este ejercicio. Tenemos, voy a borrar esto. Tenemos derivación 1, 0 grados, y el vector que vamos a tener es el siguiente. Vamos a decir que tenemos una P que se dirige así. Hemos dicho que la P en general suele ir a 60 grados. Y vamos a decir que tenemos un QRS. Ahora vamos a ver exactamente por qué y cómo nos damos cuenta, pero vamos a decir que tenemos una onda, un complejo QRS, cuya suma vectorial nos da una onda en 30 grados. ¿De acuerdo? Un vector en 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, derivación 1. Recordamos que la derivación 1 tenía el positivo aquí, en brazo izquierdo, y el negativo en brazo derecho. ¿De acuerdo? Recordamos que estos son 0 grados, 60, 90, 120 positivos y menos 150 negativo y menos 30 negativo. ¿De acuerdo? En mi campo negativo, en mi campo positivo. Tenemos estos dos vectores, onda P y complejo QRS. Por ende, en la derivación 1,
¿Cómo se va a leer la onda P? ¿Apunta la cabeza del vector hacia la recepción positiva de 1? Sí, ¿no? Porque va de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Va de derecha a izquierda el vector. ¿De acuerdo? Entonces, claro que apunta en dirección positiva la cabeza del vector de la onda P hacia 1. Por ende, la onda P va a ser una onda positiva. Bien. ¿Cómo apunta el QRS? ¿Apunta la cabeza del QRS hacia la derivación 1 o no? Sí, apunta la cabeza del QRS hacia la derivación 1. Por ende, como expliqué en el vídeo anterior, cuál es el vector de cada una de las ondas, ¿de acuerdo? La derivación 1 va a leer el QRS positivo, ¿de acuerdo? Y la onda T siempre le sigue en positividad o en negatividad al QRS. Entonces, onda T positiva. Tenemos derivación 1. ¿Cómo vendría a ser, pues, la derivación 2? La lectura de esos dos vectores en derivación 2. Bueno, tenemos onda P apuntando directamente a 2. Perfecto. Bueno, me salió un poco alta. Perfecto. QRS también. Perfecto. Onda T, muy bien. Derivación 3. Vamos a ver la derivación 3. Recordamos que la derivación 3 está en más 120 grados, pero, si es que se fijan en el hemicampo en el que se encuentra la derivación 3, la cabeza del vector de la onda P se acerca o se aleja de la derivación 3. Se aleja. ¿Estamos de acuerdo? Se aleja. Por ende, la derivación 3, hemos dicho que a veces se lee, puede leerse positiva o negativa, depende, porque también es importante ver que pese a que se aleja en el plano del eje X, en el plano frontal, se dirige de arriba hacia abajo. Entonces, algo de positividad recibe la derivación 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo leeríamos la onda P? Bueno, leeríamos una onda P positiva, pero con muy poca amplitud, y ahora vamos a entender por qué. Onda P muy pequeña. Un QRS también positivo, porque también va de arriba hacia abajo, pero muy pequeño. Y una onda T. Y aquí puedo entrar a una disquisición importante. Es importante entender que cuando un vector, por ejemplo, bueno, imaginemos por un momento que leemos VF, que lo vamos a leer a continuación. Imaginemos que el vector va así. ¿Se dan cuenta que el vector es completamente perpendicular a VF? Como el vector es completamente perpendicular a VF, lo que se lee de ese vector, ¿no?, es una onda bifásica, es decir, con la misma amplitud hacia arriba y hacia abajo en esa derivación. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que quiero explicar es que también depende de qué tan cerca esté la cabeza del vector de cada una de las derivaciones para nosotros poder determinar la amplitud de esa derivación. Normalmente, cuando un vector es perpendicular completamente a la lectura en grados de esa derivación, la onda que vamos a ver tiene el mismo valor hacia abajo que hacia arriba. Y a esto lo llamamos una onda isobifásica. Sin embargo, cuando nos vamos volviendo perpendiculares, aunque no sea isobifásica, aunque no sea una onda con el mismo tamaño hacia arriba y hacia abajo de la línea isoeléctrica, sí se vuelven ondas bifásicas, ¿vale? Es decir, sí se vuelven ondas que tengan tanto una negatividad como una positividad. Y eso puede pasar incluso en la onda P. A veces la onda P en derivación 3 podría leerse, si es que estuviese un poquito más pegada hacia 1, podría leerse como una onda así, bueno, una onda así, ¿de acuerdo? Y esto es una onda P bifásica, o en este caso isobifásica, pero es simplemente entender que cuando un vector vaya perpendicular, va a ser siempre isobifásico y conforme más perpendicular se vuelva, va a tener un poco más de tamaño hacia arriba y hacia abajo correspondientemente, ¿de acuerdo? Entonces, pues más o menos así se leería la derivación 3. ¿Qué tal la derivación AVR?
Bueno, onda P. ¿Se está alejando de AVR o se está acercando? Se está alejando. Y aquí está la lectura positiva de AVR, menos 150 grados. Por ende, la onda P tiene que ser negativa. ¿Cómo es el QRS? ¿Se está alejando o se está acercando? Se está alejando. Por ende, el QRS también va a ser... Por ende, el QRS también va a ser negativo. Y la onda T le sigue al QRS. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la lectura que vamos a encontrar con estos dos vectores en VR. Que es muy importante entender eso. AVL, veamos cómo está AVL. Bien, AVL, si bien es cierto, se están acercando, ¿no? AVL está colocado en el hemicampo superior y los vectores se dirigen al hemicampo inferior. Por ende, aunque vamos a recibir una positividad de la P y una positividad del QRS, la amplitud va a ser muy pequeña porque se están alejando del hemicampo superior, que es el que pertenece a VL en menos 30 grados. ¿Y cómo se encuentra AVF? Bien, AVF se encuentra en más 90 grados y, como pueden ver, se están acercando porque van hacia abajo y además, bueno, como es 90 grados, pues yo diría que se están acercando más hacia 90 grados. En 60 grados estás más cerca de 90 que de 0 y en 30 grados estás más cerca de 0 que de 90. Entonces, pues veríamos igual una onda P, un QRS que no sea tan alto en amplitud y una onda T, y se verían positivos en AVF. Vamos a las precordiales, y aquí es importante entender también cómo se ven estos vectores en el plano horizontal. Entonces, en el plano horizontal, estos vectores, si es que los pudiésemos ver en tercera dimensión, tendríamos una cosa tal que así, una onda P que se dirija hacia aquí, y una onda QRS que se dirija hacia aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo están estos vectores en el plano horizontal? Bueno, ¿cómo se van a leer en V1? Se están alejando completamente del territorio de V1, que es la parte derecha de la línea paraesternal. Entonces, hay una regla que no me encanta, pero se suele decir bastante, que es que tiene que ir el QRS positivizándose desde V1 hacia V6, es decir, en V1 empezamos a ver un QRS negativo, bastante negativo. V2 es negativo, pero menos que en V1. V3 es menos negativo que en V2. V4 ya es isodifásico, es un poco ahí negativo positivo. V5 se vuelve positivo y V6 es más positivo. Se vuelve positivo de V1 a V6 cuando tenemos un eje normal. ¿De acuerdo? Se vuelve positivo. Entonces, vamos a ver. V1 y tenemos una onda P. P, en este caso, la onda P se va a leer, bueno, se va a leer un poco negativa y tendríamos un QRS que sería muy negativo y la T que le sigue al QRS y así consecutivamente V2 menos negativo que V1, iríamos V3, ya empezamos a ver una P positiva y un QRS un poco isobifásico, V4, ya vemos una P positiva y un QRS positivo, V5, veríamos una P positiva, evidentemente, y un QRS muy positivo, y V6 veríamos una P, un QRS lo más positivo, y una T. Entonces, como pueden darse cuenta, conforme vamos de V1 a V6, positivizamos el QRS y es una forma de ver que está bien. Recordar un poco lo que hemos dicho, los límites de amplitud de cada una de las ondas y de duración. Ahora lo veremos mejor en el electro. Pero esto
Es un ejercicio muy importante que podemos hacer para practicar un poco la lectura en cada una de las derivaciones y ver si es que los vectores, en este caso, van a estar normales, porque en realidad lo que hemos hecho ahora es el ejercicio opuesto a la lectura del electrocardiograma. En el electrocardiograma nosotros tenemos las ondas y con estas ondas tenemos que darnos cuenta de qué pasa aquí. Ahora nosotros lo que hemos hecho es ver qué pasa aquí y cómo serían las ondas en cada una de las derivaciones. Y eso es un ejercicio muy importante. Casi nadie lo suele practicar así y es muy importante para poder nosotros imaginar nuestros vectores, una desviación extrema hacia la derecha, una desviación extrema hacia la izquierda y ver nosotros mismos cómo se leerían esas patologías en cada una de las derivaciones. ¿De acuerdo? Pues ahora sí vamos a pasar un poco a ejemplificar electrocardiogramas.